¿Creerías que solo 100 vacas podrían convertir un desierto en un pastizal? En Dakota del Sur hicieron exactamente eso, sin usar bulldozers, sin fertilizantes químicos, y los resultados fueron increíbles. Los pastizales volvieron a la vida de una forma tan impresionante que hasta los satélites de la NASA registraron un aumento del 40% en la actividad verde. La capa de suelo fértil se volvió más gruesa en lugar de desaparecer. ¿Por qué un rebaño de animales salvajes puede lograr lo que millones de dólares invertidos por humanos no pudieron? ¿Y cómo lo hicieron exactamente? Vamos a descubrirlo juntos ahora mismo. Dakota del Sur. Alguna vez estuvo orgullosa de sus enormes praderas, pero ese orgullo se está convirtiendo en desierto. Según el último informe del USDA NRCS, más de 4.8 millones de hectáreas de pastizales, un área del tamaño aproximado de Maryland, han sufrido degradación de moderada a severa. Las temperaturas de verano han subido alrededor de 1 grado Celsius y las lluvias al inicio de la temporada han disminuido un 6%. La capa superficial del suelo está agrietada y compactada. Cuando caen lluvias intensas, el agua simplemente escurre arrastrando consigo la valiosa capa fértil. La fauna nativa también está en fuerte declive, desde aves de pastizal hasta insectos polinizadores. Muchas especies han desaparecido de los lugares que antes llamaban hogar. Norteamérica ha perdido más de la mitad de sus aves de pradera desde 1970. En Dakota del Sur, por ejemplo, los Greater Prairie Chickens han quedado confinados a hábitats cada vez más pequeños debido a la pérdida de cobertura vegetal. La cadena alimenticia rota ha dejado al ecosistema vulnerable a sequías e incendios forestales. La economía local también está resintiendo el golpe. La sequía obliga a los agricultores a comprar alimento y agua extra para su ganado, todo esto mientras los precios siguen aumentando, que convirtió a muchas zonas de Dakota del Sur en desiertos áridos. A mediados del siglo XIX, cuando los trenes cruzaban las grandes llanuras, se puso en marcha una picadora de carne llamada la cacería de bisontes. Desde los vagones, los cazadores disparaban a estos animales, convirtiendo a las enormes manadas en pieles, carne y huesos enviados al este. De una población que iba de 25 a 60 millones al inicio del siglo, para 1888, quedaban menos de 100 bisontes salvajes en las Dakotas. Y para el siglo XX, solo había unos 300 en toda Norteamérica. Esto no fue solo el resultado de la caza excesiva, sino también de una estrategia deliberada del gobierno y los colonos. Cuando esa máquina ecológica desapareció, los colonos trajeron ganado para reemplazarla. Sin depredadores que los obligaran a moverse, los rebaños de vacas permanecieron en un mismo lugar, sobrepastoreando y pisoteando el suelo, convirtiendo la tierra húmeda en un terreno duro como el cemento. Esto no fue un simple accidente aislado, sino una señal de que la tierra había perdido su vitalidad. Pastos nativos como el Big Bluestem y el Switchgrass desaparecieron, llevándose consigo a las abejas nativas, a los Greater Prairie Chickens y a muchas otras especies. Pero estas galletas desmoronadas de cebada se han convertido en oro puro a los ojos de los conservacionistas. En Rosewood, la tribu Sicangu Lakota cree que para salvar la tierra, primero hay que devolverle la vida. Decidieron traer de vuelta a los bisontes a Dakota del Sur. El plan comenzó en 2015, cuando los ancianos Lakota WWF y el Fondo de Desarrollo Económico de Rosebud se reunieron alrededor de un mapa y marcaron un antiguo rancho de 69.000 acres, unas 28.000 hectáreas, anunciado por casi $12 millones, una suma enorme si se compara con el ingreso promedio de los hogares de apenas $32.000 al año. Gracias a un préstamo con bajo interés del USDA, $3 millones del Bezos Earth Fund y una subvención equivalente de WWF, lograron cerrar el trato. Así nació el Walakota Buffalo Range, donde los pastizales fueron devueltos a los bisontes, y los bisontes devolvieron la vida a los pastizales. Un consejo genético que incluye a científicos de Wind Cave y Badlands desarrolló un plan de cría, mezclar individuos de los dos parques nacionales con la línea pura de Wind Cave para preservar los 30 cromosomas originales de la pradera y evitar la consanguinidad. Cada año Walakota recibe entre 100 y 150 bisontes más, todos equipados con collares GPS solares para rastrear sus movimientos. El costo de monitoreo es de unos $110 por animal al año, parcialmente cubierto por los recorridos turísticos
Sunset Bison Walk, que venden boletos en $75 cada uno. En octubre de 2020, después de 5 años de recaudación de fondos y negociaciones de tierras, 100 bisontes, la mitad provenientes de Badlands y la otra mitad de Theodore Roosevelt, fueron liberados en el sureste de Dakota del Sur. Este es uno de solo 7 rebaños en Estados Unidos que se ha liberado completamente en la naturaleza. El pueblo Lakota permaneció en silencio llamando suavemente Tatanka, el nombre del animal, en un idioma que alguna vez estuvo prohibido en las escuelas. Para los pueblos originarios, el bisonte es memoria viva. La leyenda de la mujer ternera de bisonte blanco cuenta que las enseñanzas sagradas fueron entregadas sobre el lomo de un bisonte blanco, símbolo de abundancia, equilibrio y la ley de armonía con la tierra. Cuando los bisontes desaparecieron a finales del siglo XIX, ellos se sintieron como semillas arrancadas flotando en el viento. Rosebud recibe menos de 45 centímetros de lluvia al año, prácticamente un medio desierto. Regar los pastizales aquí con aspersores es como regar un bonsái con una manguera de bomberos, caro, agresivo para el suelo y dañino para el microecosistema. Los bisontes son distintos, buscan su propio alimento, fertilizan de manera natural y saben cuándo moverse cuando la hierba escasea, dándole tiempo para recuperarse. Los ecólogos llaman a esto pastoreo rotacional instintivo, algo por lo que los ganaderos deben pagar a expertos para enseñarles a su ganado. Un bisonte macho adulto es una verdadera máquina ecológica, puede pesar hasta 900 kilos y medir entre 3 y 3.6 metros de largo. A pesar de su tamaño, pueden correr a 55-65 km/h y saltar cercas con facilidad. Y aún más profundo está su genética. La mayoría de los rebaños de bisontes del oeste llevan un poco de ADN de ganado desde los tiempos de la cría en cautiverio. Wind Cave es una rara excepción. El NPS confirma que no tiene genes híbridos. Tan pronto como fueron liberados, los bisontes empezaron de inmediato a cumplir su papel. Cada paso dejaba miles de huellas de cascos de unos 8 a 10 centímetros de diámetro. Después de una lluvia de 1 centímetro, los ecólogos registraron que los pastizales con bisontes retuvieron un 25% más de agua que aquellos con solo ganado. Estas huellas se convirtieron en pequeños bolsillos de humedad y en plataformas de aterrizaje para semillas nativas que los bisontes transportaban a través de la pradera en su espeso pelaje. Los bisontes rara vez permanecen demasiado tiempo en un solo lugar. Cada día la manada puede avanzar 16, incluso 24 kilómetros, dejando atrás un mosaico de pastizales. Hay parches de pasto corto que sirven como puestos de vigilancia para los perritos llaneros, franjas de pasto alto, donde los urogallos esconden sus nidos y claros desnudos que esperan las lluvias de primavera para despertar a los pastos de temporada cálida. El ecólogo Phil Ratajczak llama a este movimiento la máquina de coser en zigzag de la naturaleza. Recorta los pastos dominantes y abre espacio para que decenas de especies raras prosperen. Cuando un parche de hierba ha sido pastado lo suficiente, los bisontes siguen adelante dejando atrás brownies de bisonte que pueden pesar alrededor de 18 kilos por animal cada día. Esto no es solo fertilizante de liberación lenta, es un ecosistema completo. Miles de millones de esporas micorrízicas ayudan a las plantas a absorber nutrientes, bacterias fijadoras de nitrógeno, enriquecen el suelo y los minerales se liberan poco a poco. En cuestión de horas, los escarabajos estercoleros entierran este alimento para la tierra en lo profundo, llevando los nutrientes hasta las capas húmedas del suelo. Un estudio de 30 años en Conza Prairie muestra que donde hay bisontes, la diversidad de plantas nativas se duplica en comparación con áreas sin ellos, el nivel más alto jamás registrado en las praderas altas de Estados Unidos. Esta diversidad crea un hábitat ideal para muchas especies importantes. Los perritos llaneros de cola negra no solo son los ojos y oídos de las llanuras, sino también una fuente de alimento para depredadores. Las aves usan el pelo de bisonte para forrar sus nidos y mantener calientes sus huevos en el clima extremo. En lugares que con frecuencia sufren sequías, los charcos que se acumulan en las huellas de los cascos de los bisontes se vuelven valiosos bebederos para innumerables especies. Y aun en la muerte, los bisontes continúan alimentando la pradera. Sus cadáveres contienen muchas semillas que pasaron por su sistema digestivo y que después germinan en flores silvestres y pastos tiernos, atrayendo abejas mariposas y aves polinizadoras.
Los bisontes no restauran los pastizales por sí solos. Cuando ellos cortan la hierba, todo el ecosistema empieza a moverse. Los parches de pasto corto se vuelven un paraíso para los perritos llaneros, una especie que necesita vistas despejadas para evitar a los halcones y los zorros. Cavan túneles profundos y largos, lo que ayuda a retener la humedad del suelo, dispersar semillas y crear refugio para más de 100 especies silvestres, desde los zorros veloces y halcones ferruginosos hasta los mismos bisontes. Después llegan los hurones de patas negras, una especie que alguna vez estuvo extinta en la naturaleza y que tiene el 90% de su dieta compuesta por perritos llaneros. Sin estas ciudades de perritos llaneros, todos los intentos de reintroducir a los hurones fracasarían. Luego están los búhos de madriguera con ojos dorados como monedas de cobre. Ellos anidan en zonas con actividad de perritos llaneros 3 veces más a menudo que en lugares sin ella, gracias al pasto corto, que facilita la caza, y al sistema de alarma biológica en las llamadas de advertencia distintivas de los perritos llaneros. Pero el trabajo de los bisontes no termina ahí. También deben reproducirse para evitar que su población vuelva a caer al borde de la extinción. En abril de 2021, apenas un año después de la reintroducción, nacieron 27 crías, las primeras en esta zona, desde la década de 1880. Este acontecimiento se celebró con una solemne ceremonia Hunkahuacán, que convirtió a cada cría en miembro de la familia. Y la familia no vende a sus pequeños solo porque el precio de la carne suba unos centavos hoy. Después de todo el pisoteo, el fertilizante de brownies y el bordado en zigzag de los bisontes, ¿valió la pena el contrato de $12 millones y 8 años de riesgo? La respuesta está justo en los pastizales. Para el cuarto verano, la pradera de Rosebud casi se había transformado en comparación con las imágenes satelitales apagadas y grises de 2019. Desde 120 metros de altura, el dron de la Universidad Estatal de Dakota del Sur sobrevoló la Tierra y el escáner NDVI reveló una nueva paleta de colores. La actividad verde había aumentado un 42%. Lo que antes era una alfombra amarillenta y dispareja de pasto bromo invasor se había convertido en un mosaico vibrante: parches verde oscuro de Big Blue Stem, franjas verde claro de Switchgrass y diminutos puntos morados de trébol de pradera, como si hubieran sido pintados con el pincel de un artista. La doctora Hannah McVeigh, quien operaba el dron, solo sonrió y dijo: «Ese es el último selfie de los bisontes con el ecosistema». La vida parecía haber apretado el botón de avance rápido. En 60 parcelas de 100 metros cuadrados, los científicos contaron un aumento del 113% en especies de plantas nativas en comparación con 2015. Solo la cobertura de pastos nativos pasó de 7 a 15 hectáreas. Los pastos altos regresaron y con ellos llegaron los búhos de madriguera. Las cámaras trampa registraron 28 parejas anidando 4 veces más que en 2020. Sus llamados resonaban a lo largo de los pastizales, confirmando el renacimiento. El suelo también cambió en color y textura. Ahora, al tomar un puñado de tierra fértil, se desmorona en microgránulos oscuros como cacao, un fuerte contraste con los terrones duros del pasado. El laboratorio de suelos del NRCS midió que la materia orgánica aumentó del 2.1% al 2.5% en 3 años, almacenando alrededor de 100 toneladas más de carbono por hectárea. Donde los bisontes habían pisoteado, las tasas de infiltración de agua alcanzaron 6 centímetros por hora, 2 centímetros más que en las parcelas de control. El agua de lluvia ya no corría cuesta abajo, sino que se filtraba hasta las raíces, ayudando a reducir la erosión en las laderas en casi un 30%. Cada huella de bisonte actúa como un taladro vivo, empujando el agua profundamente en la tierra, y sorprendentemente, esta máquina perforadora de 1 tonelada hace un mejor trabajo que un sistema de riego pivotante de $400.000 cuando el nivel freático está bajo. La cartera de la tribu se está poniendo más verde junto con los pastizales. Los recorridos Sunset Bison Walk, con un precio de $75 por boleto e incluyendo binoculares de marca y guías de audio, generaron casi $1 millón en ingresos en 2023. Los visitantes pueden caminar entre los bisontes al atardecer, escuchar el sonido de los cascos sobre el pasto seco y respirar el aroma penetrante de la pradera al final del día. La gente local, que antes solo tenía empleos temporales, ahora se ha convertido en guías y pilotos de drones
transformándose de pastores de ganado en narradores para visitantes de todo el mundo. La carne de bisonte con la etiqueta criado en la pradera. Certificado Lakota ya aparece en los menús de 3 restaurantes en Denver, vendiéndose al mayoreo en unos $18 por kilo. Así es aproximadamente un 20% más cara que la carne de res alimentada con pasto. Funciona esta operación sin problemas. ¿Y existe alguna solución más rápida, más barata o mejor que los bisontes? Primero dieron con la receta correcta. Los bisontes son un remedio especial, una especie clave que recorta el pasto, fertiliza dispersas semillas y crea pequeños pozos que retienen agua, todo en un mismo paquete de servicios que se opera solo. Segundo, la ciencia va de la mano con la cultura. La manada de bisontes aquí no solo es genéticamente pura de Wind Cave. Para el pueblo Sicangu Lakota Tatanka, es familia un símbolo vivo, no solo un indicador en un informe. Tercero, la gestión flexible y las finanzas mixtas. El proyecto combina fondos públicos, subvenciones ambientales, ingresos por turismo y ventas de carne para mantenerlo en marcha de modo que no se detenga cuando se acabe el dinero de las becas. Finalmente, la escala y la continuidad de la tierra. Las 69.000 acres, 28.000 hectáreas ininterrumpidas, permiten que los bisontes realmente tejan un mosaico de pradera. No se puede esperar que 200 bisontes en 800 hectáreas sanen todo un ecosistema, si el lado izquierdo se rocía con químicos y el derecho se fertiliza. La solución será parches, aquí roturas allá, y no durará. Hay una forma mejor, más efectiva o más barata que los bisontes. Eso depende de tus objetivos. Si necesitas restaurar rápidamente un pequeño terreno antes de la temporada de lluvias, el arado profundo, la hidrosiembra o el acolchado con paja pueden dar resultados inmediatos. Manejas un rancho de 800 hectáreas. El pastoreo rotacional con ganado, usando los estándares Savory o MIG, todavía puede mejorar la tierra. Las cabras son excelentes para limpiar arbustos. La biotecnología del suelo, como el biochar o el té de composta, también tiene su lugar. Pero todas estas son soluciones únicas que tienen que unirse manualmente para formar un sistema. Pueden ayudar a que los ecosistemas sean más saludables o a poner más dinero en el bolsillo, pero tenemos que aceptar la realidad de que aún existen riesgos biológicos, económicos e incluso políticos. El riesgo más obvio está justo en sus cuernos, la brucelosis. Un brote puede detener el transporte de ganado en todo un condado, causando pérdidas de decenas de millones de dólares. Para prevenirlo, cada bisonte en Rosebud debe recibir vacunas regulares. Tan solo en 2023, el costo de medicinas, atención veterinaria y mano de obra superó los $70.000. Si la enfermedad es una bomba biológica, entonces las cercas son un campo minado diplomático. En el verano de 2022, 18 toros rompieron la cerca y entraron en un rancho vecino de ganado, dejando docenas de huellas de cascos en los campos de pasto joven. El dueño del rancho presentó de inmediato una reclamación por daños. Tras 2 meses de negociación, la tribu tuvo que pagar $5.200 para resembrar y firmar un nuevo memorando de entendimiento. Este incidente los obligó a mejorar 43 kilómetros de cercado inteligente alto resistente y equipado con sensores de vibración, a un costo de casi $7.000 por kilómetro. Incluso cuando los bisontes se quedan en casa, el clima todavía puede golpear. Durante el vórtice polar de 2021, el suelo se congeló hasta 36 centímetros de profundidad, convirtiendo la pradera en un piso de concreto helado y acabando con las reservas de pasto en pocas semanas. La tribu tuvo que gastar $62.000 para comprar de emergencia 190 toneladas de heno de trébol en Nebraska. Ahora siempre mantienen un mínimo de 1.5 toneladas de heno por animal antes del invierno, un costoso respaldo en caso de que la sequía se prolongue. Aunque comenzó como un proyecto de restauración ecológica en Dakota del Sur, Walakota, ahora se ha convertido en un punto de referencia, seguido de cerca por científicos, organizaciones de conservación y agencias gubernamentales en muchos otros estados. Pero la gran pregunta es, ¿se puede replicar este modelo en otros lugares? Y si es así, ¿qué condiciones se necesitan? Para reintroducir bisontes, el requisito clave no es solo contar con una gran extensión de tierra. Esa tierra debe ser continua con corredores biológicos que conecten diferentes hábitats. Debe haber apoyo de la comunidad local.
un marco legal claro que proteja a los bisontes. Y lo más importante, una fuente de financiamiento estable que pueda resistir los choques del mercado. El mundo ya cuenta con laboratorios a los cuales mirar en busca de orientación. Yellowstone tiene la manada de bisontes salvajes más grande, pero los conflictos por la brucelosis con los rancheros todavía hierven en cada temporada de migración, una lección sobre límites y manejo de enfermedades. American Prairie, en Montana, utiliza un modelo de ONG y compra de tierras privadas bastante similar al de Gualácota, pero sin la red de seguridad cultural del pueblo Lakota. Como resultado, deben depender de contratos legales complejos y enormes campañas mediáticas para proteger el proyecto. En Banff, Canadá, se reintrodujeron bisontes en 2017 y descubrieron que el factor clave es la conexión de corredores biológicos. Una manada saludable no puede prosperar para siempre dentro de las cercas de un parque nacional. En Europa los bisontes se llaman Wisent, pero la filosofía es la misma. La renaturalización significa devolverle a la especie clave su papel. Polonia, Rumania y los Países Bajos lo han hecho demostrando que este motor ecológico sigue funcionando bien tanto en bosques de hoja ancha como en praderas templadas. De regreso en Gualácota, ¿te has preguntado qué pasa cuando la misión de rescate se completa? Cuando los bisontes ya no son los que regresan, sino que se convierten en residentes oficiales de la pradera. La respuesta es todavía: no es momento de detenerse. La manada de bisontes de Gualácota se mantiene estable en alrededor de 1.200 animales, con la meta de alcanzar un objetivo sostenible de 1.500. Este número no es solo un hito biológico, sino también un punto de inflexión para el futuro. Mantener el tamaño actual, hacer una pausa o continuar expandiéndose. Algunos conservacionistas advierten que si no se abren nuevos corredores biológicos para conectar con Badlands o Thunder Basin, el aislamiento genético podría regresar en 15 a 20 años. Nadie quiere repetir el dilema de Yellowstone, donde la manada ha crecido a 5.000, pero cada año se capturan cientos de animales por cruzar los límites o, peor aún, por portar el riesgo de brucelosis. Entonces, después de correr con los bisontes a través de temporadas de viento y polvo, después de ver a la tierra volver a respirar y a los pastizales regresar, ¿qué preguntas quedan? ¿Acabamos de presenciar un milagro ecológico o simplemente resolvimos una ecuación con las variables correctas? Las soluciones basadas en la naturaleza siempre son lentas pero firmes. No te dan resultados para mañana como una dosis de fertilizante químico, pero a la larga son más baratas, más sostenibles y dejan menos facturas de consecuencias atrás. La primera pregunta para cualquier proyecto de restauración no es ¿qué máquina debemos comprar?, sino ¿quién es la pieza clave en nuestro ecosistema? Podrían ser los bisontes, los castores o incluso un diminuto insecto al que alguna vez pasamos por alto. Si hay un consejo para ti, encuentra la pieza clave donde vives. No en todos lados se necesitan bisontes. A veces es una familia de castores, reteniendo agua en un arroyo, un rebaño de cabras, despejando matorrales para reducir el riesgo de incendios, o una especie de abeja nativa que está desapareciendo. Encuentra ese tornillo faltante y ponlo de nuevo en su lugar, y toda la máquina volverá a funcionar. Y recuerda, las soluciones basadas en la naturaleza pueden ser más lentas que las máquinas, pero una vez que comienzan, son más baratas y más resistentes que cualquier paquete de rescate a corto plazo. Puedes empezar muy pequeño. Apoya, o al menos, infórmate sobre un proyecto de renaturalización cerca de ti, desde un grupo que restaura un arroyo contaminado hasta un programa que siembra pastos nativos para mariposas. Comparte la historia del bisonte con tus amigos, porque las historias positivas también necesitan ser sembradas como semillas en el lomo de un bisonte. Intenta reducir la presión sobre las praderas, dejando unas cuantas comidas de carne industrial, y elige productos de ranchos con pastoreo rotacional o carne de bisonte ecológica en su lugar. Y si te gustan los números, descarga una app de ciencia ciudadana como iNaturalist o iBird y registra la mariposa o el ave que veas hoy, porque cada pequeña nota es un píxel en la gran imagen de la conservación. Hace 10 años simplemente liberaron a unos pocos cientos de bisontes americanos en una tierra que parecía muerta y árida. Pero sucedió algo increíble. Los pastizales volvieron a la vida, el ecosistema renació, y los bisontes, el símbolo salvaje de Estados Unidos, se convirtieron en los ingenieros ambientales que nadie esperaba.
¿Crees que una sola especie puede revertir un ecosistema entero de esa manera? Déjalo en los comentarios. Y si piensas que esta es una historia que vale la pena compartir, no olvides dar like y suscribirte. Nos vemos la próxima.